Qué lindo este momento en el que una vez más vamos a hablar. El mes pasado empezamos a hablar acerca de ¿qué tema? ¿Alguien recuerda? Las pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas en nuestra vida han traído devastación, han traído dolor, traen sufrimiento sobre nuestras vidas. El daño de haber perdido un ser querido, tal vez, tú perdiste tal vez un hijo o un esposo o tus padres, o tal vez perdiste tu salud. No sé qué pérdida trascendental has tenido en tu vida, pero todo ello nos pudo haber dejado temor en nosotros, pudo habernos dejado muchísimo dolor, una pérdida sentimental, la pérdida laboral, la pérdida de la libertad. Muchas mujeres han caído a la cárcel y cuando he tenido el privilegio de visitarles allí y orar con ellas, sabemos lo difícil que es, lo lamentable que es, pero cada situación de pérdida nos muestra que nosotros necesitamos despertar y levantarnos completamente. Tú puedes desconectar de ahí y listo. Ok, muy bien, volvemos aquí. Así que hay una pérdida muy importante que es la que nos mueve esta tarde de 31 de julio. Y no sé si trajiste tu libretita de notas para que tú puedas anotar. O tal vez estás bien concentrada y vamos a dejar todo el ruido que hay alrededor y vamos a concentrar en esta verdad que Dios tiene para nosotros. Voy a hablar de la pérdida más devastadora por encima de todas las anteriores pérdidas que hablé. Hay una pérdida que no podemos permitir que llegue a nuestra vida o que siga en nuestra vida, y es la pérdida de la relación con Dios. Esa es una de las pérdidas más devastadoras. Y quiero que me acompañes en la escritura, primer libro de Samuel. Vamos a tomar como referencia una historia hermosísima. Pero cuando estaba estudiando sobre este tema, vino a mi mente esta singularidad y quiero que usted y yo vayamos y la estudiemos juntos. Primera de Samuel, capítulo 16. Y dice la palabra en el primer versículo: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Quiero colocarte un poquito en contexto. Saúl era un rey muy amado, hizo muchísimas hazañas, pero este hombre Saúl dejó el amor de Jesús, dejó la verdad del reino. Así que el Señor dijo: ya no va a reinar más Saúl. Y le dice a un hombre llamado Samuel: yo quiero que tú te prepares, deja de llorar por aquel hombre que ya no será más rey. Eso es lo que está sucediendo. Y entra y dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Así que Isaí tomó a sus hijos. Piense usted que a usted le digan: voy a visitar, una persona con toda autoridad, y le dice: yo voy a visitar tu casa y yo quiero que reúnas a todos tus hijos, porque de ahí saldrá el presidente de la república, porque de ahí va a salir el gobernante que va a ser puesto. ¿Usted le parece que era un momento importante para Isaí? Claro que sí. Así que él se entrenó totalmente y puso a sus hijos en función para que recibieran a Samuel, quien iba listo a un banquete especial. Iban a hacer una gran comida, así que era un momento único donde toda la familia estaba convocada. Y dice la palabra en el verso 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea Samuel, y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel:
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí, verso 8, a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Verso 9, hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Le hizo la pregunta y él respondió: queda aún el menor. Ay, sí, ¿verdad? Se nos quedó el menorcito. Ese es el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa en este hermoso banquete hasta que él venga. Algunos comentaristas se atreven a mencionar algo y dicen que David no era hijo de la misma mamá de los hermanos, de esos 7 hermanos, sino que solamente era hijo de Isaí. En el Salmo 51, en el versículo 5, dice David mismo que en pecado me concibió mi madre. Así que parece ser que Isaí se llevó a ese hijo menor, que lo tuvo ya en un tiempo de ancianidad, donde sus 7 hijos estaban muy adultos. Y llega David, el menor, el chiquito, el que se podía mandar al campo, el que caía perfecto para hacer el oficio que los demás ya no querían hacer. Y parecía que encajara en una función donde era despreciado, donde aún no fue tenido para el día del banquete, porque no era realmente importante. ¿Qué importante iba a ser ese mocosito que no es mi hermano de sangre, sino un hijastro, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a tener que tener en cuenta en el día donde se va a postular el rey? Ni siquiera él pudo tener el lugar de ese compañerismo, de poder estar en la casa para compartir ese momento, la alegría tal vez de un traje nuevo, la alegría de que sus hermanos le dijeran: hey, te queda muy bien ese pantalón, te cuadran los zapatos, ven, te organizo un poco tu cabello. Hoy es el mejor día, cualquiera de nosotros 8 podrá ser el rey. Y entonces fue sacado, fue despreciado, ni siquiera pudo ser tenido en cuenta, ni siquiera para el sentimiento de compartir. Tal vez se secreteaban, tal vez él veía que la casa estaba engalanada y preguntaba y tal vez le ignoraban y nadie le decía lo que realmente iba a pasar. Pero ese niño, cuando estaba en el desierto cuidando aquellas ovejas, aprendió a conocer a Dios. Aprendió una relación con el que podía consolar sus soledades. Porque pensamos que podemos pasar por encima de alguien y que ese alguien es tan tonto que no ve, que es tan realmente insignificante que no escucha. Pero tal vez David sí estaba escuchando y estaba viendo el rechazo aún de su propio padre. Y tal vez él en su agonía decía: pero yo qué fui lo que hice para que mi familia me saque. En este momento de la vida, ¿dónde está mi mamá? Entonces, ¿dónde está mi papá? Y iba y se refugiaba en esas ovejas y tal vez pasaba los días ahí con ellas. Tal vez las ordeñaba para tomar un poco de leche de ellas. Yo no sé si alguna vez le empacaron lo que sobró,
No sé si le hicieron el fiambre y le dejaron un poquito de unos buenos frijoles, ¿verdad? Y le echaron ahí el pedacito de arepa, duro. Y eso era lo que él comía allá cuando estaba en medio de las ovejas. Pero en medio de esas manadas, en medio de esas majadas, conoció a Dios. Aprendió a conocer a ese Dios que podía consolar todas sus soledades. Y aprendió a componer, aprendió a escribir, aprendió a decir como el Salmo 23, que es creación de él, dice: Jehová es mi pastor. Así como él era el pastor de esas ovejas, como él las cuidaba, como él las apacentaba, como él las libraba cuando se subían a los lugares altos, a los peñascos y estaban en peligro, él entendió: yo también he estado en peligro. Yo también he estado realmente desprotegido porque nadie ha estado aquí conmigo. Y entonces él se enfrentaba al oso y se enfrentaba al león y veía cómo Dios le daba la fuerza sobrenatural para defenderse cuando nadie lo defendía a él. Así que él conoció una de las grandes revelaciones en medio de la total adversidad, y él conoció que su Dios era su protector. Y por eso pudo decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando él conoció quién era Dios, entonces él pudo escuchar un día, cuando lo mandaron y le dijeron: ya que vas por ese sector, llévale por favor estos quesos y este fiambre a tus hermanos que son hombres de guerra. Y entonces él estaba ahí encartado con todo eso y llegó oliendo a quesito. Uy, qué rico olor, ¿verdad? La última fragancia de moda. Y llega y él escuchó cuando un gran hombre, un gigante, ese gigante Goliat, estaba desafiando a los escuadrones del ejército de Dios y estaba insultando al Dios Todopoderoso. Pero él conocía quién era su Dios que lo había defendido. Y él pudo hablar en contra del pánico que toda esa nación estaban aterrorizados, y pudo levantarse para decir: yo sé quién es Jehová, yo sé que mi Redentor vive. Y pudo levantarse y conquistar a ese gigante y llevársele la cabeza y levantar en victoria el nombre poderoso de Dios. Así que en medio de eso que estaban viviendo, mira lo que dice el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, vamos a seguir. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David superó las tristezas. David superó las pérdidas conociendo a Dios. David fue puesto en ese lugar, como aún dice el Salmo 23, que lo ungió delante de sus enemigos. Mi copa rebosa, ¿no dice la palabra? De esa manera, ¿quién iba a imaginar que David, siendo quien era y de donde provenía, iba a llegar a ser el rey? Pero él aprendió a dar honra a Dios, y Dios lo honró delante de todos aquellos que nunca imaginaron que él podía ser quien él realmente fue. Así que él venció y fue puesto como rey. Pero muchas personas, tal vez tú te quedaste en esa etapa del rechazo,
en la etapa del dolor, de por qué no fui escogido, por qué me dejaron. Hay familias que las han sometido a pérdidas, donde les han hecho creer que son los miserables, que son simplemente los arrastrados de una familia, cuando ellos eran los herederos. Y toda la vida y su niñez vivieron miserablemente. Y cargan ese lastre del señalamiento y de la soledad. Y yo quiero decirte, David pudo vencerlo. Hay una historia que quiero que la escuchemos. Es la historia de Cristina Onassis. No sé si has leído sobre ella, pero ella es la hija de ese hombre griego Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos. Creció en Estados Unidos. Una hija llena de todos los recursos, de todo lo que tal vez todos hemos anhelado en la vida financiera alcanzar, una posición de renombre, Cristina Onassis. Pero comienza su tragedia a los 9 años de edad, cuando su padre se divorcia de su madre. Y ahí comienza ella el rigor del dolor, a sentirse profundamente triste. Y cuenta la historia de Cristina, que su padre deja a su madre por una diva de la ópera. En su momento era lo mejor que había, y divorcia a su madre. Y se va y se une a esta mujer de la ópera, pero al poco tiempo divorcia a ella también y se casa con la viuda Kennedy. Y es el dolor más grande para Cristina Onassis, cuando su padre toma a esa mujer como su esposa. Y ella comienza una vida, dice la historia que fueron 4 esposos los que ella tuvo, buscando un hombre que pudiera amarla. Cuando su padre muere, ella dice, ahora sí lo he perdido todo. Estoy en la más grande soledad, porque su amor más grande era su padre, y el no tenerlo la llevó a ella a las crisis más grandes de sobrepeso, de drogas, cayó en cantidad de situaciones difíciles, una mujer llena de depresión, de angustia en su vida. Y uno de los caprichitos, quiero leerles este capricho, dice que gastaba 35,000 euros para enviar un avión privado a Estados Unidos a abastecerla de Coca-Cola Light. ¿Cómo les parece esto? Y dice que se comenta que ella llegaba hasta tomar 30 latas diarias de Coca-Cola. Se podría imaginar el peso que empezó a tener. Y dice que alquilaba helicópteros para visitar de Austria hasta Suiza, porque se le quedó el cassette de David Bowie. ¡Ay, se me quedó! Entonces hay que alquilar un helicóptero para que me lleve de Austria hasta Suiza. Tenía la economía para poderse dar los lujos que quisiera, pero no tenía quien pudiera satisfacer su alma, quien consolar su vida, quien aliviarla de la soledad que estaba viviendo, de la tragedia, quien pudiera consolar. Y empezó a buscar el amor en un hombre, en otro hombre, en otro hombre. ¿Quién podría llenar ese vacío tan grande? Tuvo una sola hija. Y ella nunca pudo llevarla a conocer el amor más genuino y el amor más grande que puede haber, porque nunca lo encontró. A sus 37 años murió. Y quiero que escuchen lo que leí. Dice, la infelicidad, yo creo que esto ya me lo tengo que quitar. Bueno, aquí se va a quedar. Dice, vi un anuncio que decía de la siguiente manera: heredera de la fortuna Onassis,
dice que la infelicidad de ella era tan alta. Pero quería leerles una partecita. Dice, la presenta como la desgraciada vida de la multimillonaria Cristina Onassis. Uno llegara a pasar toda su vida y a sus 37 años ella muere, muy joven, pero dejó una hija que también corrió parte de la misma suerte de esa mamá. También fue abandonada por uno de sus esposos. Y ahí en medio de ese dolor tan grande, la lucha realmente de ella, el abuso del poder, su falta de autoestima, esta niña, sus amistades han sido personas también millonarias, ¿no? Y la historia dice de que ella está junto a Marta Ortega, que es la heredera de Inditex, y a Jennifer Gates, que es la heredera del imperio Microsoft. Rodeada de personas que pueden tener todo el nivel de economía que tal vez tú anhelas, pero un corazón lleno de tristeza, porque no tiene realmente al único que puede satisfacer el alma y llenar las profundas agonías de la vida. Si David pudo vencer un rechazo, ¿verdad? Si David pudo vencer lo que él vivió, eso muestra realmente que hay una gran posibilidad de vivir, de poder encontrar la vida como también David la encontró. Pero cuando una persona no ha encontrado el amor real, el amor verdadero, el amor que trasciende, el amor que supera, el amor que alcanza lo que nadie puede dar, y tal vez la edad que hoy tú tienes es una edad donde dices, estoy cansada de la vida que he llevado. He pensado que lo que tengo o lo que voy a conquistar ha sido lo mejor en mi vida, pero sigue habiendo un gran vacío en el corazón, un gran dolor en el corazón. Y es a esto a lo que yo quiero llevar como segundo punto. Cuando nosotros no hemos tenido una relación, pero cuando sí la hemos encontrado, cuando sí hemos conocido, le pregunto, si usted ha encontrado a alguien que llena completamente su corazón, ¿usted se aleja de él? ¿Usted busca irse? ¿Usted busca abandonarlo? ¿Verdad que no? Sentimos no. Deseo que esté conmigo por el resto de mi vida. Pero yo quiero que vayamos, por favor, al Salmo 51. Ese salmo nos va a mostrar una verdad increíble. Salmo 51, y vamos a leer, por favor, en el verso 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, después de quien fue, después de lo que conoció, de su relación hermosa con el Señor, después de que él vivió lo que Jesús hizo realmente en su vida, él peca contra el Señor. Y peca, y dice la historia que es más o menos un año que se separa de una relación con Dios. Y se separa porque sencillamente viene a su vida los deleites sexuales. Y se separa por un año. Por un año. Terrible, ¿verdad? Y en ese Salmo 51, que es uno de los salmos de él, ahí dice:
al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, después de su pecado, escribe este salmo y dice ahí en el verso 5, ahí leímos hace un rato, se los dije, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Luego le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y está hablando ahí desde su corazón, sintiendo que ha perdido lo más grande de su vida. Quiero que puedas mirar el Salmo 32, que es un salmo precioso, donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en el Salmo 3 dice, mientras callé, o sea, todo ese año, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un año en el que él se sumergió pensando que podía vivir. ¿Qué hizo ese hombre tan terriblemente? ¿Recuerdan? Este hombre un día dice, no voy a ir a la guerra. Una transgresión contra su nación. Él era el rey, él debía ir a esa guerra, pero él no va a esa guerra. Así que se sube y se encuentra con un espectáculo muy importante para él, muy seductor para él. Encuentra a Betsabé bañándose. Y como era el rey, entonces viene el abuso de autoridad y dice, ¿quién es esa mujer tan hermosa? Tráigala a mi palacio. Y le dicen, ella es la esposa de Urías, del hombre que está poniendo el pecho en la guerra por ti, rey. A él no le importó eso. Tráigala. Y como era una mujer, ¿verdad? Y él era el rey, ella debía hacer lo que el rey quería. Así que él vino y la tomó, tuvo con ella intimidad sexual. Y resulta que esta mujer, David la despide, váyase para su casa. Y ella se va para su casa y un día ella le manda a decir al rey, estoy embarazada. Entonces el rey dice, ahora sí, ¿qué voy a hacer aquí? Esta es una mujer casada. He cometido adulterio con ella. Así que él hace venir a este hombre para buscar que él se acueste con su esposa. Mire la maldad tan grande. Y viene y le hace banquete y le dice, vaya, descanse con su esposa. Y el hombre se queda afuera de la casa. Y entonces los que están ahí del ejército le cuentan a David, este hombre no fue a dormir con Betsabé. Y él dice, ay no, entonces tráigalo, emborrachémoslo. Vienen y lo emborrachan y lo vuelven a mandar para su casa. Y el hombre no duerme con Betsabé por segunda vez. Así que David empieza a pensar una estrategia y dice, voy a mandar una carta al hombre principal del ejército y le voy a decir que coloque a Urías al frente para que lo maten en la guerra. Y él mismo lleva su sentencia en su mano a la guerra y se la entrega al comandante. Y él cuando lo lee, está leyendo, pon a este hombre para ser muerto hoy en las filas delanteras, para que no quede duda y hoy él muera. Solamente él se queda mirándolo
y lo observa y dice, aquí el rey me está diciendo que lo ponga para morir. ¿Qué ha hecho este hombre para merecer morir? Se ha entregado todo. Y de esa manera David entra a lo peor que se puede conocer, ¿verdad? Cómo su corazón se llena de ambición, cómo su corazón se llena de maldad. Cómo ese hombre que dijo, tú eres mi pastor, cómo ese hombre que había sido llenado de su soledad, de su tragedia, cambia y se olvida del Dios que le dio la vida, del Dios que lo llevó para ser el rey de Israel. Se le olvidó de dónde salió. Así muchas de nosotras, después de haber gustado el bien de la mesa del Señor, se puede olvidar ese amor tan grande y dejarlo por cosas vanas y sin importancia. Así que quiero hablar de la pérdida más grande, y es la pérdida después de haber sido sentado en la mesa y gustar del bien del Señor, y hoy tal vez no tenerlo. Qué duro, ¿verdad? Qué duro es saber que un día pudiste disfrutar de unos amores, que en tu corazón saltaba cuando se decía vamos a orar, que tu corazón saltaba cuando se decía vamos a adorar, vamos a la iglesia, vamos a hablarle a alguien que no conoce de Jesús. Esa era tu vida, eras tu delicia. Mi delicia es ir y compartir con mis hermanos y pasar en medio de ellos y disfrutar de todo el bien que el Señor ha hecho. Quiero que confrontemos ese texto con Proverbios. Vaya al libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Yo te digo esta tarde, querida amiga, yo no sé cuántos momentos Dios nos va a conceder de compartir una charla como esta. Pero hoy yo te estoy hablando de que hay una gran posibilidad de que tú vivas la pérdida más devastadora, y es la pérdida de no alcanzar a tener una relación con Dios. Tal vez nunca has tenido ni siquiera un momento para escuchar acerca de Jesús, de quién es Él, porque nadie te ha compartido y tú no conoces como una experiencia vívida, sino que solamente tienes una religión donde se te ha hablado de un Dios al cual tú lo tienes como un imaginario, pero no puedes decir que tienes una relación. No lo conoces a Él como el que perdona tus pecados, como el que sana tus dolencias, como el que levanta tu vida. Tú lo conoces a Él. Conoces realmente a Dios, hablas con Él, le puedes contar, puedes sentir dolor y desesperación cuando has pecado. Cristina pudo darle muchas cosas a su hija, dejarle una herencia, porque de hecho le dejó una herencia de más de 35 millones de euros en este momento. Es una herencia, le pudo dejar una herencia material. Pero dice la palabra, vas a colocar tu vida en las riquezas materiales que no son ninguna, que pueden levantar alas y se van. Así que la riqueza más grande que nosotros podemos dejar es que nuestros hijos conozcan una relación con el único que puede realmente cambiar sus desiertos. Que cuando vengan las tormentas como te han venido a ti, entonces ellos puedan superarla porque han conocido realmente al único que nos levanta, que nos ayuda, que nos restaura, que nos da la fuerza cuando no sentimos capacidad para levantarnos. Quiero decirte que aunque tú no hayas conocido a ese Dios, aunque era ignorado en tu vida, cuando tú has tenido debilidad, no sabes ni cómo te levantaste, yo te digo, ese que no sabes de dónde salió esa fuerza fue de Jesús.
esa gracia, esa habilidad, ese don, esa capacidad de poder caerle bien a alguien, que te referenciara, que te llevara, que te abriera puertas. Ese es tu Padre Dios, el que siempre ha querido que tú lo conozcas. Cuando David no conoció un papá porque Isaí estaba lejos, entonces Dios se hizo manifiesto para que conociera quién era verdaderamente su padre. Tal vez tú vienes de un rechazo, tal vez tú vienes de un abandono, tal vez tú vienes de un sufrimiento que nadie ha podido sanar. Y yo te digo, no te vayas de este mundo. No te desconectes de este momento que estamos viviendo, donde estás conectada por una plataforma o estás aquí físicamente. No salgas de esa puerta sin darle la oportunidad al Señor de que Él realmente sea lo mejor en tu vida, de que alcances a conquistar y conocer lo mejor que realmente has podido tener en este mundo. Sería terrible y lamentable que te fueras de este mundo sin haber conocido el verdadero amor. Un amor desinteresado. Un amor que lo único que ha querido es que tú vivas feliz. Un amor que no daña. Un amor que endereza. Un amor que redime. Un amor que limpia. Un amor que no señala. Un amor que no coloca un estigma sobre tu rótulo aquí en tu frente y dice todo lo que tú hiciste. Cuando la mujer, sorprendida en un acto mismo de pecado, fue llevada ante Jesús y esos hombres la acusaron, solamente Jesús dijo y los miró: cuéntenme quién de ustedes está libre de pecado. Yo no sé, algunos dicen que tal vez Jesús se arrodilló y empezó a mirar aquí Pepe y comenzó a colocar ahí un pecado de Pepe y del otro Leopoldo, aquí está. Y cuando, ay no, dejé así, dejé para otro momentico, porque ahí me mostraron lo que yo también tenía. Así que hoy que estamos aquí, que estamos hablando de lo realmente trascendental, hay cosas que el dinero nunca va a poder comprar, que el mejor apartamento jamás va a poder llenar, que la mejor comida en el mejor restaurante, el mejor vestido, la mejor joya, el mejor carro, el mejor avión, nunca va a poder satisfacer. Y es por esto esta convocatoria de amor para decirte: no vamos a dejar que nos pase la vida sin encontrar y sin disfrutar de conocer a ese Dios todopoderoso, como pudo decirlo aquí en ese salmo. Pero nota este versículo que leímos, dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué va a pasar? Va a alcanzar misericordia. ¿Cuántos necesitan misericordia? Yo misericordia la necesito todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida necesito misericordia. Todos los días de mi vida porque Él pasa mis miserias. Porque Él nos ayuda a pasar aquellas situaciones, aquellas cosas que defraudan el alma, aquellas situaciones que no son difíciles. Si en este mundo vamos a tener aflicciones, pero así como hicimos en el drama, yo estaba pegada en medio de la aflicción, en medio de esa persecución, en medio de lo que me quería sacar de la cruz, pero yo estaba pegada ahí. Y entonces se necesita que estemos ahí totalmente compenetrados, metidos ahí en su cruz para poder alcanzar las circunstancias y salir en victoria y poder ser coronadas como victoriosas. Así que te digo, los días que pasaste lejos de Jesús, que sean los que ya pasaron, pero tú vas a correr a Jesús como hizo David y dijo: no voy a encubrirlo más. Señor, mientras yo caí se envejeció mi vida, me acabé, soy un despojo.
pero yo vuelvo a ti. Y entonces Él es quien lo levanta. Mira por favor rápidamente, el tiempo se nos ha ido, pero luego vaya al Salmo 32 y mira lo que está diciéndonos este precioso Salmo. Y dice que es bienaventurada la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué es lo que atormenta tu vida? ¿Qué es lo que atormenta tu sueño? Esta mañana que mi mamá estaba compartiendo acerca del perdón, estaba hablando de situaciones físicas. ¿Qué es lo que atormenta? ¿Qué es lo que está ahí sucediendo contigo? Y dice la palabra, y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego dice la palabra, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya, te haré entender, escucha esto, qué hermoso este verso 8, subráyalo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor no quiere dejarte en este valle de tantas dificultades y tribulaciones sola. Si tú en tu espíritu dices, yo he estado sola, porque tú no has conocido a un gigante que puede acompañarte a donde tú quieras que vayas. Y por eso hemos sentido soledad por no estar con Él. Pero dice en el verso 9, no seas como el caballo. Qué expresión fuerte, ¿no? O como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es la gran misericordia. Yo no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando de una persona que es omnipresente, está en todos los lugares donde tú vayas, está ahí. Para que tú le invoques, para que tú le veas, para que tú le conozcas y tú desarrolles una relación con Él. Así como David pudo vencerlo, tú también lo puedes vencer. Y si un día tuviste una relación con Él y la dejaste, es hora de volver y declararle todo pecado. Y si nunca la has tenido, entonces es hora de decirle, Señor, yo te necesito a ti. No voy a ser como ese caballo, no voy a ser como ese mulo que me tienen que obligar, que me tienen que sujetar. Yo quiero conocerte en la sencillez. Quiero conocerte en mi vida, quiero amarte con verdad. Yo te digo, tú no pierdes, tú ganas. Tú ganas por completo conociéndolo a Él. Tú ganas porque cuando tú estás en cama y tú estás dormida, aún mientras tú duermes, el Señor te enseña. El Señor te hace madurar. El Señor te consuela, pero también dice que nos soporta. Dice que más allá de las canas nos llevará y nos sustentará. ¿Qué será lo que Él no conoce? ¿Qué será lo que Él no puede? Aún las situaciones más difíciles, que son incontrolables, Dios las puede hacer por ti si es necesario. Dime, si en este momento tú tuvieras que hacer algo por tus hijos, ¿verdad? Así tú tuvieras que vender lo que tengas,
¿Tú no lo harías? Pues eso mismo hizo el Padre por nosotros. Entregó todo lo que tenía por tu vida y por mi vida para rescatarnos del pecado. Y como es rico en misericordia, está diciendo, yo lo entregué a Él, decime en qué más te ayudo. Decime cómo te consuelo. Y te voy a contar que me voy a ir adelantito, solo un poquito de adelantito, porque yo me voy a ir a construir tu morada con la que yo quiero que pases por la eternidad. Porque no quiero perderte. Porque ya sé que esta vida es difícil. Por eso te estoy haciendo una morada para que la vivas conmigo. Te pregunto, ¿será que esa no es la peor pérdida que podemos tener en la vida? Pasar por este mundo y no comprender para dónde vamos. Oh Señor, que no sea así conmigo. Que yo alcance a conocer tus amores, tus perfectos amores, tus fragancias, tus misericordias. Por eso ese amor de Jesús necesitas recibirlo hoy para ti. Recibir las consolaciones. Tú puedes recibir el abrazo de alguien, pero ese alguien no puede consolar lo que te dejó el vacío de quien te abandonó, de quien te traicionó. Tú puedes decirme, pastora, tú no sabes. He vivido las traiciones más grandes de mi vida. He llorado muchos tiempos con mujeres escuchando sus devastaciones de pérdidas. Y cuando leí al que es perfeccionado, al que caminó, al que hirieron, al que lastimaron, al que fue entregado por el que más amó, Judas, quien comía de su plato, quien lo hacía sonreír, él nunca vio venir. Tú puedes decir, a mí me hirió la persona que yo menos imaginé. Esta semana hablaba con alguien que podía decirme, traicionó a aquel que aún yo le ayudé, que aún yo lo levanté. Hay momentos en la vida que alguien dice de ti lo que no es. Y tú solamente quieres mirar a esa persona a los ojos y decirle, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Así mismo fue para Jesús. Cuando Judas lo vende por nada, por 30 monedas, cuando se acerca para darle el beso, él le dice, con un beso, ¿me entregas? Qué traición, ¿verdad? Qué traición. Y esa pérdida de un gran amigo, cuando ya no está, cuando ya no tienes con quién pasear, con quién sonreír, porque eso está dentro de ti, porque lo extrañas, para cantar, para adorar, para servir. Entonces viene uno que sana el alma nuestra. Y por eso te digo, aquel que ha sido perfeccionado en absolutamente todas las cosas, que las vivió, Él puede consolar. Él puede sanar el alma herida. Él puede darnos una segunda oportunidad.